Buenos días. Nosotros somos el equipo 8 de la sección 001, conformado por Dafne Valeria Álvarez Horta, Raimundo Rashid Barrera Malváez, Jesús Eduardo Blanco Espinosa y Jean de Fuentes Rodríguez. Nuestra titular es la doctora Lady Patricia Martínez, de la Facultad de Ciencias Biológicas en la licenciatura en Biología. De la unidad 6, el tema que nos tocó es soluciones electrolíticas y no electrolíticas. Este es el inicio de nuestra presentación y lo que vamos a tratar. Como una introducción, primero tenemos que saber qué es una solución. Una solución es una mezcla homogénea formada por dos componentes principales, el soluto y el solvente. El soluto siempre es la sustancia que está en menor proporción y es la que se disuelve. El solvente es la sustancia que existe en mayor cantidad y es la que disuelve al soluto. El agua va a actuar como el solvente universal y los electrolitos son soluciones buenas conductoras de la corriente eléctrica, debido a la presencia de grandes cantidades de iones positivos o negativos, aniones denominados aniones o cationes, de ácidos o bases. Los no electrolíticos son soluciones no conductoras de la corriente eléctrica, porque el soluto se encuentra en estado molecular. Ahora, ¿qué son las soluciones electrolíticas? Las soluciones electrolíticas se pueden dividir en solución electrolítica y solución no electrolítica. Una solución electrolítica es aquella que puede conducir la corriente eléctrica debido a la presencia de iones móviles. Me con esto me refiero a que cuando disolvemos cierto tipo de sustancias en agua, esas sustancias se separan en partículas cargadas en positivos y negativos y se van a desplazar libremente y permiten el flujo de la carga eléctrica. Poniendo un ejemplo, si nosotros disolvemos sal común en agua, las unidades de NaCl de la sal se separarán en iones de Na positivos y cloro negativos. Estos iones, al moverse, permiten que una corriente eléctrica pase a través de la solución. Por eso, una disolución salina es una solución buena conductor. En cambio, si en agua disolvemos azúcar, las moléculas del azúcar se van a dispersar en el agua, pero no se van a romper en los iones positivos y negativos, siendo moléculas neutras, y por eso una solución azucarada no va a conducir la corriente porque no hay partículas cargadas positivas y negativamente. Generalmente las sustancias que forman los electrolitos son ácidos y bases. Cuando estos compuestos se disuelven en agua, se disocian y pueden ionizarse. En el caso de los ácidos y bases, producen iones en el solvente. La teoría de Arrhenius trata es sobre las ácidos y las bases, pero antes de esto me gustaría hacer mención de Bronsted y Lowry y Lewis. Bronsted y Lowry dicen que un ácido dona un protón y una base acepta un protón. Lewis dice que un ácido acepta un par de electrones y una base dona un par de electrones. Por lo tanto, Arrhenius propuso que cuando ciertas sustancias se disuelven en agua, se rompen o disocian espontáneamente en partículas cargadas eléctricamente llamadas iones. En el siglo XIX, Arrhenius dice que un ácido es una sustancia capaz de liberar iones H positivos cuando se disuelven en agua. Y asimismo, una base es una sustancia capaz de liberar iones OH negativos. La ionización es el proceso en el que un átomo adquiere una carga eléctrica positiva. Cuando un átomo neutro pierde un electrón, es denominado cation, y cuando gana un electrón se denomina anión y tiene carga negativa. Un ejemplo del ácido sería el ácido clorhídrico. Cuando se disuelve en agua, da como resultado un ion H positivo. Y en las bases, un ejemplo sería el hidróxido de sodio. Cuando se disocia, da como resultado un ion OH negativo. ¿Cómo se forman los iones? En esta imagen podemos ver cómo se forman los iones cuando un ácido o una base se mezcla con agua. Del lado izquierdo es el ácido hídrico. Cuando lo ponemos
en agua, sus moléculas se separan. Por un lado queda el H positivo y por el otro el F negativo. El H positivo no se queda solo, sino que se junta con una molécula de agua y forma el ion hidronio, que es el que actualmente causa la acidez. Ahí se produce la ionización, pues a partir del H se forman nuevos iones. Ahora, del lado derecho vemos una base como el hidróxido de sodio. Aquí pasa algo diferente. La base simplemente se separa en los iones que ya tenían, A positivo y OH negativo, no reaccionan con el agua, solo se disocian. Entonces, el OH negativo es el que hace que la solución sea básica. Les voy a hablar sobre los electrolitos y los tipos de electrolitos que existen. Primero, ¿qué es un electrolito? Pues es una sustancia que al disolverse en agua se separa en iones y permite que la solución conduzca electricidad. Esto es posible porque los iones tienen carga eléctrica. Algunos son positivos, llamados cationes, y otros son negativos, llamados aniones. Los electrolitos son muy importantes tanto en la química porque permiten reacciones y corrientes eléctricas en soluciones, como en el cuerpo humano, ya que sirven para regular funciones vitales como la hidratación, los impulsos nerviosos y la actividad muscular. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de electrolitos que existen. Existen los electrolitos fuertes, que son sustancias que se disocian completamente en iones. Cuando se disuelven en agua, esto significa que casi el 100% de las moléculas se separan y por lo tanto conducen muy bien la electricidad. Algunos ejemplos son como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Esos son ácidos fuertes. Las bases fuertes, como ejemplos, está el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, y como sales solubles está el cloruro de sodio y el bromuro de potasio. En estos casos, al tocar el agua, se separan completamente en sus iones. Bueno, ahora los electrolitos débiles son sustancias que solo se disocian parcialmente, es decir, solo una parte de sus moléculas se separan en iones. Por esto, conduce electricidad por mucho menos que un electrolito fuerte. Algunos ejemplos son como el ácido acético, ácido carbónico, en gases, el amoníaco, la metalamina y ya. También están los no electrolitos, que son sustancias que no se disocian en iones. Cuando se disuelven en agua y pues estos no producen, no conducen electricidad. Y está el azúcar, alcoholes como el etanol y algunas moléculas orgánicas sencillas. Entonces, pues ya sabemos que como un electrolito es una sustancia que forma iones en solución y permite el paso de electricidad y se clasifican en electrolitos fuertes, débiles y no electrolitos. Finalmente, como conclusión, tenemos que existen diferentes tipos de soluciones electrolíticas y no electrolíticas, tal como lo pueden ser las fuertes y las débiles antes mencionadas, las que se disocian completamente en agua y las que no lo hacen del todo respectivamente. Al revisar la teoría de Arrhenius y cómo se forman los iones, sabemos por qué sus partículas tienen la capacidad de separarse en iones cuando entran en contacto con el solvente, que podría ser agua o otros más. Se observó que todo depende del comportamiento de las partículas en el agua o en el líquido que las esté disolviendo. Gracias a la acción de los electrolitos fuertes o débiles, la conductividad varía entre uno y otro. De esta manera podemos comprender de dónde salen los iones, su comportamiento y con esto poder explicar fenómenos naturales como lo puede ser el equilibrio químico, por ejemplo.
Estas son nuestras referencias. Y finalmente, gracias por su atención.